Bueno, pues esto es Cova Hostel, que ante todo es un hostel familiar. Lo hemos montado, bueno, entre 3 primos que desde siempre hemos tenido la inquietud de viajar y que veíamos un poco en Donosti, pues un vacío, ¿no? Un vacío de establecimientos pues que estuvieran dirigidos a un público diverso, ¿no? Más activo, que viniera aquí no solo a comer pinchos y a la concha, sino que quisiera hacer más cosas, familias, grupos, viajeros solitarios, caminantes. Y bueno, pues Cova surge de esa ilusión de montar un hostel, pero que a su vez coincide con un debate muy importante que se da en la ciudad, ¿no? Y es el debate del turismo. Entonces, pues bueno, pues un poco como promotores de la idea, pues nos vimos en la necesidad de reflexionar qué tipo de establecimiento queríamos crear para precisamente no dar de comer a ese monstruo que se estaba convirtiendo el turismo. Y bueno, pues yo creo que lo que nos diferencia a Cova Hostel es precisamente eso, ¿no? Que a la hora de tomar decisiones, desde el punto de partida hemos querido tener en cuenta pues, varios criterios, que son especialmente, bueno, pues un poco lo que es el consumo responsable, en la medida de lo posible, y pues un poco la práctica del turismo responsable y sostenible. Y por ese motivo, pues bueno, desde el inicio, que es casi desde la adquisición de este espacio hasta pues, las prácticas del día a día, intentamos pues, aplicar esos criterios pues, en la empresa. Y bueno, pues empieza ya desde la adquisición de este local. Nosotros teníamos muy claro que no queríamos un poco aportar a esa especulación inmobiliaria que está habiendo, ¿no? Con la compra de pisos que se están destinando pues, a la creación de hoteles y que eso está pues, a su vez echando a los vecinos de los barrios. No queríamos tampoco estar en zonas masificadas, conseguimos este espacio y bueno, y a partir de ahí pues empezamos a hacernos preguntas sobre qué es lo que queríamos hacer y qué queríamos que fuera Cova y cómo lo íbamos a hacer. Eso es, entonces desde el punto de vista del diseño, de la planificación, pues es tener en cuenta todos estos criterios, valorarlos, ver qué se puede aplicar, qué es lo que no se puede aplicar, porque hay muchas cosas que tampoco se pueden hacer, pero bueno, siempre tener en mente todos estos criterios para desarrollarnos y seguir adelante. Y no es más que eso.